Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo González. Vamos a hablar del metabolismo basal y las alteraciones de la adiposidad. El primer concepto que hay que entender es acerca del metabolismo basal. El metabolismo basal forma parte del gasto calórico total. El gasto calórico total es la cantidad de energía que gasta una persona en 24 horas. Y el metabolismo basal es la cantidad de energía que gasta en reposo simplemente por una persona vivir. Esto representa alrededor de entre el 60 al 80% del gasto calórico de una persona. Luego, un 10% más o menos representa la cantidad de calorías por el proceso de digestión y dependiendo del nivel de actividad física de la persona, entre un 15 a 30% del gasto calórico total viene del nivel de actividad física. Entonces, esto representa la cantidad de energía que el organismo va a gastar en un día y por ende la cantidad de energía que una persona debe consumir en calorías para mantener su balance calórico. Hay varios determinantes del gasto calórico. Uno de ellos es el peso. A mayor peso, mayor gasto calórico de la persona. Y el otro es la edad, que es a mayor edad, menor el gasto calórico. El peso, nos vamos a referir al peso, que es el que podemos controlar, depende de la composición corporal de la persona. Es decir, no solamente cuánto pesa, sino cuánto es la composición entre el músculo y grasa que tiene. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, veamos este caso acá. Acá tenemos dos muchachas que pesan 60 kilogramos, pero vemos que la composición corporal es distinta. El porcentaje de grasa y músculo entre las dos es diferente. La grasa tiende a ser más voluminosa, mientras que el músculo tiende a ser más pesado. Ok, enfoquémonos en la grasa. Mientras mayor es la cantidad de grasa, hay más volumen y el metabolismo tiende a ser más lento. Mientras mayor es la proporción de músculo, el metabolismo es muy acelerado. Por eso es que esos adolescentes que son delgados, que comen demasiado, que no tienen nada de grasa, pueden comer muchas calorías en un día y no aumentan de peso porque su composición corporal, la proporción entre grasa y músculo es muy a favor del músculo y eso hace que el metabolismo sea más alto. En cambio, las mujeres, que sobre todo las mujeres cuando tienden a ganar peso posterior a los partos, y se reduce la cantidad de músculo, entonces al haber más grasa y menos músculo, el gasto de energía del consumo calórico baja, entonces se aumenta de peso, ¿verdad? Con menos cantidad de comida. Esa es la importancia de la composición corporal. Otro aspecto importante es cómo esta grasa que naturalmente tenemos en el organismo se distribuye en diferentes partes. La principal distribución está bajo la piel, que es lo que se llama como grasa subcutánea, y la otra que es peligrosa es la grasa visceral. ¿Sí? Veamos esta imagen acá, donde se ve cómo en el abdomen se distribuye la grasa en diferentes compartimentos, una bajo la piel y la otra que está alrededor de los órganos. Si se tiene una poca cantidad de grasa, eso no es problema, pero cuando hay obesidad o enfermedades relacionadas con la adiposidad, se puede observar cómo la cantidad de grasa aumenta, pero no solamente la cantidad, sino la forma en la que ésta está compuesta. En esta imagen se puede ver claramente dos corazones, un corazón normal y un corazón de una persona con una obesidad bastante pronunciada, en la que se puede ver que la grasa que está rodeando al corazón genera un cambio de color que refleja la disfunción y la falla en el funcionamiento del tejido graso, ¿sí? Eso es extremadamente deleterio para el organismo. Aquí tenemos otra imagen donde se comparan dos hígados.
el hígado normal, que se ve liso, homogéneo, bonito, y el hígado graso, que se ve todo distorsionado o arrugado porque está lleno de grasa. Y eso es muy fácil de ver con un ecosonograma. ¿Cómo se mantiene un adecuado balance calórico? Entonces, como se ve en esta figura, hay una balanza que metafóricamente representa lo que comemos y lo que gastamos en un día, ¿sí? Obviamente, si comemos lo mismo que gastamos, mantenemos el peso. Si en cambio comemos más de lo que gastamos, aumentamos de peso. Y lo opuesto, si gastamos más de lo que comemos, bajamos de peso. Es un proceso matemático simple el de entender el del balance calórico, ¿sí? Por eso es que entender el gasto calórico total es importante. Muy bien. Ahora, el detalle es que no es tan fácil, y sobre todo si uno quiere bajar de peso. ¿Por qué? Porque esa fórmula matemática simple entre lo que se come y lo que se gasta está extremadamente influenciada por el entorno. El entorno desde que empieza dentro de la casa y el entorno fuera de la casa. Un par de ejemplos. Si en la casa siempre hay una torta en la nevera, unas galletas, cosas dulces, muchos chocolates, es más probable que se coma eso, es más probable que se consuman más calorías de las que se necesitan. Si fuera de la casa, en el trabajo donde uno vive, hay muchas pizzerías o puestos de comida rápida, la persona no tiene mucho tiempo para preparar una buena comida o escoger una buena comida, es más probable que coma más calorías de lo que necesita. Si al contrario, la persona en su casa, el ambiente es más pro a las frutas y los vegetales, que el truco de la fruta y los vegetales es que tienen muy pocas calorías, es más probable que no consuma tantas calorías. Si alrededor de su casa hay parques donde puede salir, si alrededor de su casa no hay tantos negocios que ofrezcan helados o ese tipo de cosas que aumentan las calorías, influencia el tipo de trabajo, etc. Hay un montón de elementos físicos y no físicos. Los elementos no físicos son súper interesantes de entender. Los elementos no físicos corresponden a los componentes culturales. ¿Cuáles son los elementos culturales que hacen que aumentemos de peso? Por nombrar algunos de la cultura latina, se ve como pecado dejar comida en el plato, ¿sí? Eso se ve mal. Se ve mal dejar comida en la olla. Hay que dársela al papá o hay que dársela a alguien. Termíneselo todo porque esto no lo podemos perder, se dice. Entonces, si una persona ya está llena, si no quiere comer más, pero por no dejar comida, entonces se come más calorías de las que necesita. Usar platos muy grandes es una costumbre, ¿sí? Sentarse a comer hasta quedar lleno. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, es normal. Aumentar de peso es signo de prosperidad financiera. Son cuestiones culturales, no es cierto. Ahora es sobre todo al contrario. Pero bajar de peso, si pierde peso muy rápido es porque está enfermo, no puede comprar comida. Entonces todos esos son elementos en nuestro contexto que sin darnos cuenta nos influyen en cuál es nuestro peso real, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que el organismo tiene un metabolismo basal que se ve influenciado por el nivel de actividad física y la composición corporal, que la edad no nos favorece para nada, que debemos hacer ejercicio para mantener una buena proporción de músculo con respecto a la grasa, que tenemos que tener cuidado con la cantidad de grasa intraabdominal y en otros órganos, y debemos ser súper conscientes del efecto del entorno en nuestra salud. Nos afecta demasiado. Si quieres conocer cómo está tu salud, en Prodis hicimos una evaluación espectacular. Llena el cuestionario que está en el link y te la enviamos las recomendaciones. Yo mismo reviso las recomendaciones siempre que estén bien, por eso te van a llegar al correo al otro día. Y lo que nos interesa es que estés sano. Son gratuitas, aprovecha.
Y bueno, nos veremos otro día.